Código 3 presenta. Día 29 de noviembre del año 2022. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de código3.com, siendo exactamente las 9 de la noche con 4 minutos. La temperatura en Ciudad Delicias, Chihuahua, en los 15 grados centígrados. Lo invitamos para que se proteja porque obviamente empieza a llegar más la noche y la temperatura empieza a descender. Bienvenidos a este su noticiario. Código3.com le da la bienvenida a esta información. Tenemos mucha información importante que dar a conocer, sobre todo el día de hoy. De nueva cuenta, Coespris intentó suspender a labores de una abarrotera. Afortunadamente, una llamada con el coordinador estatal de esta dependencia pues logró que no se suspendieran las labores, pero el dueño de esta abarrotera tendrá que cumplir con los lineamientos lo antes posible. En más información, se suscitó un accidente, un atropello, 2 mujeres las involucradas, una guiador de un vehículo y la otra un peatón, donde desafortunadamente fue atropellada, esto en el sector sur de Delicias, Chihuahua. Además, informarle, el día de hoy se llevó a cabo un simulacro en el CETIS 87, simulando una balacera. Se habla de unos buenos tiempos de respuesta por parte de las autoridades correspondientes. También informarle, desafortunadamente los accidentes con el tren se siguen dando. En Delicias se suscitaron 2 durante la noche, la madrugada del viernes y la madrugada del domingo. El jueves se llevó a cabo otro en Mioqui. Pero ¿qué creen? Tenemos unas imágenes de la imprudencia que a veces tenemos como conductores y que intentamos ganarle el paso al tren. Esto y más aquí en Noticias de Código3.com. Fue durante las 3 de la tarde de este día martes cuando inspectores de Coespris en este municipio de Delicias se dieron cita justamente en la calle Séptima y 16 Poniente. Intentaban suspender las labores en una abarrotera. Hubo varias versiones, hubo varios temas que al final de cuentas fueron importantes para que hubiera un diálogo con el coordinador estatal de Coespris. Y al final de cuentas se dio la oportunidad para que la abarrotera siguiera trabajando de manera normal, pero tendrá que cumplir con los lineamientos que le pide Coespris lo antes posible. Adelante con la información. Es cierto, es un criterio muy poco inhumano, ¿no? O sea, son 30 familias que van a salir afectadas aquí al momento de la suspensión. Entonces, sí es un tema muy complicado por parte de aquí la abarrotera mantener en un 100%, ¿verdad?, el control, pero se tiene la intención. Entonces, como comerciantes unidos aquí vamos a estar apoyándole a que no le suspendan y que no salgan a afectar a estas 30 familias. Comerciantes de esta ciudad, en apoyo al empresario, al dueño de esta abarrotera, señalaron que Coespris no estaba siendo consciente con esta sanción. Sí, ya estamos viendo de represalia, revanchismo, porque sí, yo creo que tardamos más en llegar nosotros de Chihuahua que en mandar personal de Coespris a intimidar más a los comerciantes. Y es aquí en Delicias, ¿ves? Donde están
donde están más presentes que en otras partes, ¿Cómo el mismo Chihuahua. ¿Cómo escribiría la actitud de los inspectores? Pues de los inspectores ahorita, porque yo creo les dieron un alto ahorita ya bien, ¿verdad? Pero anteriormente, después de la plática que tuvimos con el secretario, prepotentes, abusones, y no, pues no le podía decir nada porque los sentíamos un poco molestos, ¿verdad? El secretario municipal de Delicias, Alejandro Badía, indicó que los comerciantes se quieren apegar a los lineamientos que pide Coespris. Únicamente pide tiempo para que se regularicen. No es que quieran brincarse la ley, o sea, nunca cuando fue la plática con Coespris o con el secretario de gobierno, los compañeros de aquí de la Unión nunca nos están diciendo no queremos cumplir la ley. Claro que la queremos cumplir, y si hay algo que se tenga que señalar, denos el tiempo para poder subsanar cualquier observación que se tenga. Alejandro Torres, coordinador estatal de Coespris, mencionó que en la reunión que sostuvieron comerciantes, el presidente municipal de Delicias, Jesús Alberto Valenciano García, con el secretario de gobierno, César Jauregui Moreno, él no estuvo informado y ningún integrante de Coespris estuvo presente en esta reunión. Entonces, Es que mira, él llegó a un mira, compromiso. a ver, permítame. Entonces, tú tienes un poquito más a mí a de parte del secretario no me han informado nada. Nosotros no estuvimos en esa reunión presentes, ninguno de Coespris. Ahora, si ustedes quieren que lo recibamos, lo recibimos. El tema del señor es aparte, y si gustan platico con él aparte. Afortunadamente, Alejandro Torres, coordinador de Coespris, y el propietario de la abarrotera llegaron a un acuerdo. La abarrotera va a continuar con sus labores cotidianas, pero también tendrá que regular los lineamientos señalados por Coespris. Con usted, ¿ok? Yo me retiro, se queda la acta abierta, ya después nosotros platicamos, vemos qué procede. Yo no, ya van a ser mis... Va a haber multa. Va a trabajar él. Ok, sí, es con él. Puede trabajar él. Sí puede trabajar, sí puede. No le van a suspender. Es con él. ¿Y cuándo lo revisarían? No. Oye, pues no me dejaron ni terminar, o sea, no, eso no depende de mí. Bueno, nosotros Ok, vamos a estar pendientes mire, para que Coespris no siga se atacando quedó al el acta comercio de abierta, licencia. se quedó el acta abierta para ver una solución, ¿ok? Ahorita no se le va a afectar, se quedó el acta abierta y se lo digo a usted. Porque Aquí usted están es el los medios. propietario. Cabe hacer mención que en un momento, sobre todo los comerciantes de esta ciudad, que rápidamente, como todos sabemos, se creó un grupo para apoyarse cuando los inspectores llegan a intentar clausurar o suspender las labores, pues llegaron a este evento, pero también comentar la reunión que se había tenido con el secretario de gobierno del estado, César Jauregui Moreno, pues no rindió frutos, no hubo nada. ¿Por qué? Porque esa reunión únicamente fue con las personas involucradas, el presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano, comerciantes y el secretario de gobierno, pero nada de esto fue aterrizado a Coespris. Esto quedó evidenciado el día de hoy, sí, aquí al intentar suspender las labores en esta abarrotera. En más información, déjenme le informo que el mediodía del día de hoy, pasada de las 13 horas, sí,
la 1 del mediodía, se registró un accidente vehicular. En la primera instancia, al 912 fue reportado un atropello justamente en la salida de Delicias, Chihuahua, justamente en la carretera a la presa Las Vírgenes, por el Covach número 13. Ahí veíamos las imágenes importantes de cómo la bombera, la ambulancia de este departamento acudió para auxiliar a la persona lesionada. Tenemos la información que nos dará a conocer el comandante Castillo. Entra el llamado al reporte que se suscita un percance y un atropello en lo que es la prolongación de la avenida Fernando Baeza, metros antes de llegar a lo que es el Museo del Desierto. Al arribar al lugar, efectivamente nos encontramos con una persona, un peatón, una persona del sexo femenino, la cual se encuentra sobre lo que es la cinta asfáltica, pues con lesiones al parecer de consideración, y asimismo también un vehículo Nissan Auto negro conducido por una señora, el cual también trae un impacto provocado por lo que es el peatón. Al momento de arribar al lugar, pues inmediatamente pedimos lo que es auxilio con lo que es la unidad de primeros auxilios. Muy bien, en base a la entrevista que ya realizaron por ahí con los involucrados, ¿cómo es que se presenta el accidente? Sí, Ana, pues aquí es lo que pasa que intempestivamente pues cruza lo que es la avenida el peatón, que pues en este caso pues no lo iba a hacer en este lado, ¿verdad? No está permitido pues hacerlo, cruzar, no hay un cruce peatonal aquí, pues no está permitido hacerlo. Ella lo hace intempestivamente y pues ya a consideración manifiesta lo que es la conductora, que ella la ve que viene sobre la avenida, le pita, y al momento de, yo creo, pitarle, se puso nerviosa lo que es la persona, y en vez de salirse de lo que es la avenida, pues sale corriendo para el otro lado, y es cuando se provoca el impacto. Muy bien, ¿daños materiales aproximadamente? Pues del vehículo sí estaríamos hablando entre unos 5,000, 10,000 pesos más o menos aproximados. Nada más para corroborar, ¿cuál de los dos involucrados es el responsable? En este caso, el peatón. Duda oficial, ¿esta señorita era estudiante? ¿La edad se tiene? Ahí sí te desconozco, la edad sí la tenemos, es de 27 años, no creo que sea estudiante, a lo mejor lo que sí vive aquí en lo que fue el accidente, aquí a 500 metros aproximadamente, aquí tiene el domicilio de ella, por lo cual a lo mejor iba a cruzar lo que es la avenida para llegar a su domicilio. Hoy por la mañana y también por la tarde, en el plantel educativo CETIS 87 se llevó a cabo un simulacro de balacera. Autoridades municipales acudieron al lugar y también afortunadamente el alumnado y el personal docente hicieron la evacuación de las aulas de una manera rápida. Es importante mencionar que fue una buena respuesta también de las autoridades municipales. Y el día de hoy aproximadamente a las 10 de la mañana se realizó un simulacro, donde participaron dos vehículos que tuvieron un enfrentamiento donde hubo una persona fallecida, una persona lesionada, donde intervinieron los grupos especiales y realizaron la detención de una persona. En este simulacro participaron los grupos especiales de la Dirección de Seguridad Pública, los Vialidad, bomberos y la Cruz Roja, que apoyaron precisamente para realizar este simulacro en dicha escuela. ¿Cuál sería la finalidad de este tipo de simulacros? Bueno, primeramente la finalidad fue precisamente al momento de actuar que se presente este tipo de incidente en una escuela, el actuar de los maestros y los alumnos, cómo protegerse cuando se presente una situación de esta magnitud. ¿Tendrá por ahí los tiempos de respuesta o sí, todos fueron favorables? De momento no tengo a la mano los tiempos de respuesta, ya que todavía se encuentran en el lugar ahorita tomando nota. Muy bien. Entonces, las personas evacuadas. El total de los alumnos, le manifiesto, ahorita todavía no tengo los resultados porque todavía se encuentran ahí en el lugar de los hechos, pero fue en la totalidad la escuela la que participó en dicho evento. Bueno, ahí tenemos las imágenes de cómo se movieron los elementos de seguridad pública, también la Cruz Roja Mexicana y el Departamento de Bomberos. El simulacro salió a la perfección, eso nos lo va a conocer también la autoridad municipal, al cual agradecemos la información. Quédese con nosotros, un momento más le tendremos unas imágenes que están ocurriendo en estos momentos, donde desafortunadamente se acaba de registrar un choque, así que lo invito para que se quede con nosotros, haremos un enlace completamente en vivo hasta el lugar de los hechos. Comentarle
Durante la semana pasada hubo accidentes vehiculares y lo más triste es que se involucraban el tren. Sí, máquina pesada, difícil de frenar. Uno de ellos, hay que hacer mención, fue en el municipio de Meoqui, donde un carro quedó completamente destrozado. Sí, una persona que intentó ganar el paso, completamente dañado su vehículo. El otro caso fue donde un guiador de un quinta rueda intentó lo mismo. Aquí los daños fueron totales de la cabina y también hubo una persona lesionada con quemaduras, sí, el guiador del tráiler. La cabina se consumió totalmente. Y durante la madrugada del día domingo hubo otro accidente con el tren. Sí, 3 en menos de una semana. Meses atrás, autoridades de Ferromex acudieron a esta ciudad para llevar a cabo un crucero y entregar trípticos para hacer conciencia y tener la oportunidad de estar manejando a la defensiva contra el tren. Desafortunadamente, Delicias ocupa para que hagamos un poquito de conciencia en cuanto a lo que se refiere jugar a la defensiva contra el tren, no arriesgarnos, no tener esos momentos difíciles en los cuales podamos tener y poner en riesgo nuestra vida. Le queremos poner un video, unas imágenes que fueron captadas por un seguidor de código3.com y al cual agradecemos la confianza que nos da para tener estas imágenes. Lo invitamos para que haga un poquito de conciencia. Y usted, que muchas veces dice que el tren no pita, las imágenes hablan por sí solas. Usted vio las imágenes. Agradecemos a la persona que nos mandó la información y sobre todo por tener la confianza para llegar a ustedes y generar conciencia, simple y sencillamente, de cómo muchas veces intentamos ganarle el paso al tren. Creo que el recorrido de la máquina pesada del tren lo está viendo ahí y fue pitando. Por eso les quisimos poner el audio de manera original, para que usted vea desde qué distancia el tren viene pitando y cómo más guiadores de los vehículos seguían intentando cruzar las vías. Ahí vemos cómo otros se le ponen muy cerca y esto, pues algún mareo, imagínense nada más, puede traer también lo que es algún accidente vehicular. Agradezco su fina llamada la atención y a la persona que me mandó el video, agradecido, y ojalá sirva para crear un poquito de conciencia. Vamos a una pausa comercial y regresando tenemos el enlace completamente en vivo hasta el lugar de los hechos. Un vehículo se mete debajo de un tráiler, esto en la avenida de las Moras y cruce con la Plutarco Elías Calles, sí, la avenida de las Industrias. Choque completamente fuerte. Pausa y volvemos.
¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. ProAssist, líderes en atención prehospitalaria, con personal altamente capacitado y especializados en pacientes en estado crítico. Le ofrece traslados tanto dentro como fuera del estado o a la Unión Americana. Cobertura de eventos privados y deportivos, capacitaciones a empresas en primeros auxilios y más. Trabajamos en coalición con Clínica Delicias, Centro Cardiovascular de Delicias y Clínica San Felipe. Ambulancias hay muchas, solo ProAssist, siempre a la vanguardia. Comunícate al 639-130-4838. ProAssist. En estos momentos nos van a llegar unas imágenes completamente en vivo de lo que sucede en la Avenida de las Industrias, cruce con la Avenida de las Moras. Tenemos las imágenes, vea nada más. Este fuerte impacto. Esto que usted ve en su pantalla es un carro, un vehículo Altima, Nissan Altima. Así quedó el frente. Hasta el momento vemos ahí los elementos del Departamento de Vialidad, la ambulancia del Departamento de Bomberos, que llegó rápidamente al lugar de los hechos. La primera versión que tenemos y nos hacen llegar nuestros compañeros reporteros es que el guiador del automóvil Nissan Altima, pues simple y sencillamente logró prácticamente meterse abajo de lo que viene siendo de las cajas. Afortunadamente los ejes no permitieron que llegara a lo que viene siendo la parte más profunda, es decir, que atravesara, como luego se dice, de lado a lado el vehículo. Esos ejes que tenemos ahí en la pantalla, vamos a tener las imágenes ahí, vean nada más lo impresionante de cómo quedó este vehículo. Es un choque, repito, en la Avenida de las Moras, justamente cruce con la Avenida de las Industrias. Qué fuerte impacto. Esto se acaba de dar en estos momentos. Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos, como puede ver usted en la imagen. El conductor es de aproximadamente 26 años de edad. Nos dan a conocer los compañeros reporteros el que se guiaba el carro, el vehículo Altima. El quinta rueda, nos comentan, de la marca Kingwood. Únicamente es lo que tenemos hasta el momento de información hasta estos
preciso momento. Vea nada más, ahí puede ver usted la defensa del vehículo. Si no fuese por esos ejes, créame que a lo mejor estuviéramos hablando de algo un poquito más desagradable. La persona está lesionada, obviamente desconocemos lesiones de qué tipo, porque repito, estas imágenes están llegando completamente en vivo para código3.com y que usted quede bien enterado de lo que está pasando en estos momentos. Los invitamos para que un momento más visite nuestra página web, claro, código3.com, donde tendremos información de lo que viene siendo todo lo que está sucediendo en estos momentos. Ya en un momento más hacemos un enlace para que nos pasen la información de lo que está pasando en el lugar de los hechos. Esperemos que la información fluya de una manera pronta. Regresando con más información a este noticiario, tenemos de que el día de hoy padres de familia solicitaron a este medio de comunicación su intervención en el plantel educativo CONALEP. Había una queja en contra de un profesor, ya que las madres de familia indicaban que este profesor no permitía que los alumnos comieran dentro del aula, ni que tampoco utilizaran su teléfono celular. Veamos la queja de estos padres de familia. El profesor se ha puesto déspota con los niños, les tira la comida, les pone malas calificaciones. ¿Qué le mencionan sus hijos de cómo los trata el profesor? Él los trata muy déspota, les dice palabras antisonantes, pero aquí en la junta ahorita pues él se portó pues muy bien. ¿El profesor o los directores qué les mencionaron de la problemática? Que van a hablar con el profesor y que a ver qué se arregla, pero pues nada más. Si no se soluciona alguna, más bien ustedes, ¿qué es lo que quieren solucionar con esto? Que nos cambien el profesor. Que les cambien el profesor. Y si no lo hacen, pues yo voy a retirar a mi hija de esta escuela. Si no lo hacen, ya definitivamente la saca de la Definitivamente me la llevo. ¿Es algo que nos quiera mencionar? Pues sí, eso nada más, que tratamos de buscar soluciones, porque pues ya han pasado varias situaciones, no nada más con un alumno, o sea, son muchos los que se están quejando, y pues ya habíamos venido a quejarnos aquí con el director y todo y la subdirectora, pero pues no, o sea, las situaciones siguen. Y ahorita nos dijeron que iban a hablar con él, de hecho se quedaron ahí con él, pero pues ya no sabemos, porque son muchas situaciones, les tira la comida, o sea, les quita hasta el agua o así, les dice que si se les vuelve a caer, por ejemplo, ayer se le cayó a mi hijo un termo, y le dijo que si se le volvía a caer la iba a volver a reprobar, y van 2 unidades que la reprueba y así, o sea, son muchos detallitos que están pasando y pues no ponen solución. Mencionaron que reprobó a la mayoría del grupo. 2 nada más pasaron. Igual la unidad pasada también todos están reprobados. Por estos mismos problemas. Sí. Y hay muchas madres de familia que están inconformes, nada más que pues ahorita no pudieron asistir porque están trabajando. Ya tenemos la versión por parte de los padres de familia, defendiendo o indicando lo que sus hijos, familiares manifestaban sobre este profesor. Pero también, obviamente, el Código 3 buscó la otra parte, la información que da a conocer el director del plantel educativo, Raúl Carmona, y el profesor señalado. Ya estuvimos aquí atendiéndolos. Quiero decirles que nosotros hemos sido una dirección de puertas abiertas para cualquier persona. Atendimos con mucho gusto la inquietud de los padres, de las madres de familia en este caso. Está aquí presente el profesor que ellas, donde más tenían dudas, aquí ya les explicamos. Claro que si, por ejemplo, una tarea, una actividad, la entregan fuera de tiempo, pues claro que no la vas a dar el mismo valor cuando la entregas en los días en tiempo y forma, y en los días que el docente les está pidiendo que entreguen esos trabajos. Estamos platicando aquí con el profesor ahorita para pues afinar esos detalles y llegar al acuerdo que estuvimos aquí con los padres de familia. Algunas dudas que tienen sobre la disciplina que se tiene que llevar en el salón, tratamos de despejarle esas dudas y aclarar algunos puntos específicos sobre, por ejemplo, disciplina, entrega de tareas y formas de evaluación. Eso es lo que se platicó con los padres de familia. Muchas veces los alumnos
toman algún regaño o una indicación de disciplina como maltrato, explicamos a los padres de familia cómo se lleva el reglamento y cómo deben de comportarse, como por ejemplo consumir alimentos dentro del salón o el uso de sus aparatos celulares, ¿verdad? Que es importante manejarlos con respeto, y se platicó con ellos sobre esos puntos que tenían esas dudas o incomodidad. Lo sabemos, ¿verdad? Que los jóvenes ahorita de primer semestre vienen un poquito inquietos. Lo sabemos por la pandemia. Los chavos no tuvieron su adolescencia bien en lo que fue la escuela secundaria, y ahorita pues están sacando ahora sí que todas sus ¿cómo se les va? Su FUA, como decían. Ellos en primer semestre, en primer año de la secundaria, pues los mandan a la casa y la toman las clases virtual, regresan hasta tercer año. Entonces ellos vivieron más bien toda su secundaria en lo que es la casa. Ahorita aquí pues están sacando todo lo que los chavos, sí, todas las inquietudes, los problemas que vienen, que generó la pandemia y todo esto. Quiero decirles también que, por ejemplo, nosotros aquí como CONALEP tenemos 2 recesos, ¿sí? Y yo les he dicho mucho a los jóvenes, a ver, los recesos son para eso, para que almuercen, para que desayunen, para que si van a hacer algún trámite en alguna oficina, o precisamente para que vayan al baño. Hay que respetar también los horarios de clase para que no estén interrumpiendo al maestro, en este caso, de que llegan después del receso la primera hora y ya están con que quieren ir al baño. Para eso son los recesos, para que ellos los utilicen para ese tipo de cosas. Ok, esta es la materia. Aquí vienen las unidades, qué resultados de aprendizaje tienen, o sea, los temas generales, y luego las actividades de evaluación, qué valor tiene cada actividad de evaluación. Obviamente que no todas las unidades tienen el mismo valor, por lo tanto muchas veces entregan estas 2 primeras actividades y salen bien en la primera unidad, pero le sale que no es competente porque el sistema tiene una evaluación sumativa que suma todas las calificaciones de todo el semestre. Al final tiene que salir un 100. La calificación mínima probatoria en el CONALEP es 70, así como en el entrenador. Entonces, muchas veces entregan las primeras y les sale no competente, pero no entregan las demás. Si se fija, aquí cada actividad tiene un valor diferente. Normalmente la actividad final suele tener el valor más alto porque engloba todas las actividades del resto del semestre. Entonces, muchas veces, dependiendo, a veces esta unidad puede ser que dure 2 semanas o 2 meses, dependiendo del número de temas que se vean. Y en la primera unidad puede salir uno competente, pero va bien. En la segunda unidad puede salir uno competente, pero va bien. ¿Por qué? Porque hasta ahí es lo que dice el sistema que está bien. Y al final ya sale la calificación ponderada, que es la de la suma de todas las actividades de evaluación. ¿Sí? Esa es. El día de hoy, en rueda de prensa, Canaco lanzó lo que va a ser una gran venta navideña. El presidente de Canaco, Alejandro Casillas, dio a conocer todos los detalles y sobre todo, pues invitar a toda la ciudadanía a que adquiera sus productos en los locales de Canaco. Buscamos que sea un evento familiar para que pasen un momento, que pasen y caminen un rato en la tradicional tercera aquí en Ciudad Felices, que es el corazón comercial. Van a participar más de 100 negocios, van a estar pues ahí exponiendo su mercancía, van a estar ahí llevando sus ofertas, promociones, y pues la idea es que podamos tener un día con amenidades, que haya grupos ahí tocando, algunas cosas para los niños para que estén ahí entretenidos, que sea un evento familiar. Este día pues tendremos aproximadamente hasta las 10 de la noche estarán los comerciantes, algunos aún se quedan a veces un poco más tarde todavía, pero la idea es que podamos promocionar y darle vida al centro. Pues básicamente eso es lo que vemos en este evento. Estacionómetros, idea que son buenos impulsores de este evento. Hemos recibido bastante apoyo en cuestión de los fondos para que nos puedan contribuir un poco a subsanar los gastos que son para los comerciantes de aquí del centro.
Le recordamos y agradecemos como siempre Hospital Fortaleza, dando a conocer sus grandes promociones. Ponga atención, le daremos a conocer algunas de ellas. Iniciamos con información donde pues tenemos parto o cesárea gratis. Aparta un paquete y por cada 1,000 pesos de abono obtiene un boleto para participar por un parto o cesárea totalmente gratis. La promoción número 2, cirugía de vesícula en 38,000 pesos. Incluye honorarios, exámenes preoperatorios, medicamentos sin complicaciones. También tenemos hoy en estos momentos en Fortaleza, Hospital Fortaleza, descuento de hasta el 50% en Farmacia Fortaleza. Seguimos celebrando el relanzamiento de la farmacia y tendremos promociones el resto del año. Recuerden, Hospital Fortaleza se ubica en la avenida Cuarta, número 414, en el centro de Delicias. Le atendemos los 24 horas del día, los 365 días del año. Fortaleza, insisto, tiene grandes promociones para usted. Pregunte por cada una de ellas, ahí en el sector norte de Ciudad Delicias, Chihuahua. Tenemos más información en código3.com. Déjenme le informo que se lleva a cabo una reunión muy importante con elementos de seguridad pública de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Esto para hacer un poquito de que se genere sensibilización en estos elementos con los inmigrantes. La información la va a conocer Irving Luis García, jefe de división del programa de atención a inmigrantes del Consejo Estatal de Población. Un taller de sensibilización sobre el fenómeno migratorio dirigido a servidores públicos. En esta ocasión nos acompaña la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional, el Ejército y creo que nada más. Y la intención pues es un poco sensibilizarlos sobre el tema de movilidad e inmigración, con el fin de ubicar, de hacer un diagnóstico institucional para conocer capacidades instaladas en el municipio, conocer un poquito pues la realidad por parte de los actores que intervienen directamente en la atención a las personas en movilidad, y esto como un ejercicio o una serie de ejercicios previos a la instalación de una ventanilla de movilidad humana en algunos municipios del estado. Chihuahua, Delicias va a ser uno de los municipios en donde el Consejo Estatal de Población instalará una ventanilla de atención a personas en movilidad, y esto pues es también incentivado o como una acción que responde a la atención de las recomendaciones generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al estado de Chihuahua con respecto a las personas en situación de desplazamiento forzado interno. Delicias es una ciudad como otras tantas comunidades receptora de flujos mixtos migratorios. Sin embargo, aquí la característica principal es que ha sido receptáculo de varios episodios de desplazamiento forzado al interior del estado, y es por eso que estamos nosotros teniendo estos primeros encuentros, acercamientos con las autoridades locales para poder generar esta acción que se promueve para el próximo año. Sí, bueno, pues uno de los casos más recientes es el caso de Juárez, es para evitar todo este tipo de acciones. Pues sí, así es. El asunto aquí más bien responde a un interés pues muy genuino y muy legítimo también de las autoridades locales por brindar una atención integral a las personas en movilidad y establecer protocolos claros de actuación con respecto a situaciones que se presenten con las personas en movilidad. Estamos detectando que no solamente hay personas en situación de desplazamiento forzado, sino que hay varias personas extranjeras también, que es un lugar de tránsito para ellas. Recuerda que la semana pasada se llevó a cabo una información muy importante y sobre todo una información de mi compañero Salvador López Moreno, un reportaje especial, donde algunos niños de la etnia tarahumara pues fueron auxiliados por parte del DIF municipal. Esto, obviamente, el trabajo fue arduo y afortunadamente
pues los pequeñines ya volvieron con sus padres. La información la va a conocer Víctor Flores. Él está en lo que viene siendo el DIF municipal de Delicias. Escuchemos la información y sobre todo, pues los pequeñines van a estar siendo visitados por la gente del DIF a ver en qué condiciones están viviendo. Los niños quedaron a disposición de la Subprocuraduría de niñas y adolescentes aquí en el Distrito Judicial Abraham González, de la licenciada Camerina. Sí, hasta donde tengo entendido, no sé si ya, creo que ya los entregaron a los niños otra vez, ya se reincorporaron a sus familias, pero sí, esa información más bien se las puede proporcionar la licenciada Camerina. Hay que recordar una cosa: el DIF municipal únicamente opera lo que es la casa hogar, pero los niños están bajo el cuidado o el resguardo, en este caso, de la Subprocuraduría. Siempre que se ingresa un niño es porque la Subprocuradora así lo indica. Nos comentaba el licenciado que, pues, de entregarse a estos niños sería bajo ciertas condiciones, ¿no? De que mejoraran, por decirlo así, su calidad de vida. Obviamente sí serían, sí, hasta donde tengo entendido, sí ya fueron entregados, pero se llaman medidas de protección. Se tienen que poner ciertas medidas de protección. Se llega a un acuerdo con los papás. Ajá. En que tienen que mejorar ciertos aspectos, ciertos puntos, y van a estar siendo supervisados, en este caso, por la Subprocuraduría. En el caso de la asistencia social, bueno, pues nosotros también estamos obligados a apoyarlos. En esta semana acudiremos allá al domicilio para brindarles la ayuda asistencial que los niños requieran, ¿no? Ya platicar, entrevistarnos con el equipo de trabajo social y entrevistarnos con los papás de estos niños. Cuando se llevaron al complejo, ¿estaban bien de salud, licenciado? ¿Qué se detectó? Todos los niños se encontraban bien de salud, después de que les hizo el chequeo el médico, y así reportan que también salieron de casa hogar. Perfecto. ¿Activo el DIF municipal en este tipo de casos, licenciado? Destacar la participación de esta dependencia. Sí, y hacer la invitación a la ciudadanía de que en caso de que detecte alguna situación donde se esté vulnerando el derecho de algún niño o adolescente, inmediatamente nos lo hagan saber o llame al 911. Esta es una instrucción que tenemos muy clara de parte de nuestra presidenta, la maestra Alma Limas, de estar siempre al pendiente y trabajando en este caso, por la niñez y por la adolescencia de aquí de Delicias. Es decir, si una persona detecta que algún vecino, algún niño o niña o adolescente está siendo afectado de esta forma, hay que llamar inmediatamente al 911. Inmediatamente a Seguridad Pública o al DIF municipal. Perfecto. ¿Algún número de DIF municipal que nos pudiera proporcionar? Sí, mire, ahí se lo proporciono. Pueden llamar a lo que es el 474. Sí. Este teléfono que le voy a proporcionar es el del DIF municipal. Perfecto, ajá. 472, 1775. Perfecto, licenciado. La opción 4 sería al departamento jurídico. La opción 4 es marcar ese número y la extensión 4, ¿no? Sí, 472, 1775 y sería la opción 4. Perfecto, licenciado. Bueno, pues agradezco. Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el 639-100-4259. El día de ayer en Chihuahua Capital fue ratificado como presidente jurisdiccional de la tercera zona, nada más y nada menos que el señor Saúl Márquez Ramírez. Saúl Márquez, el joven Ever García allá en lo que viene siendo Ciudad Juárez, Anuar Elías en la segunda zona Chihuahua, y también mencionar el caso del señor Guadalupe Ramos en Cuauhtémoc, Chihuahua. Tenemos las primeras palabras que dio Saúl Márquez Ramírez a la que viene siendo la prensa de Chihuahua. Saúl, ¿qué compromiso hay con este nombramiento? Pues mira, sí, aquí platicando, agradecerle al señor Cereceres y a la licenciada,
la licenciada Temporaca, y pues claro, con todo el compromiso como los años anteriores que hemos estado aquí al frente de la zona de Delicias, y con todo el compromiso que gracias a Dios se nos ha dado los resultados, y este año, como lo comentamos ahorita con los compañeros, ya esperando el nombramiento para este año empezar a trabajar, y tanto en categorías menores como en torneos regionales de primera fuerza, y bueno, para estar cumpliendo con todos estos compromisos y como lo vuelvo a repetir, con todas las ganas, ¿no?, para esperar esos buenos resultados. Yo agradezco su fina llamada la atención. Lo invito para que visite nuestra página web www.código3.com. Ahí va a estar toda la información del accidente, les repito, ocurrido en la Avenida Las Moras, intersección con la Avenida Las Industrias. El vehículo Nissan era tripulado por una damita, nos mencionan, dejó un derrape de aproximadamente de 30 a 35 metros. Todavía se encuentra la autoridad municipal levantando las actas correspondientes. A nombre de Mike Villalba Llamas, en los controles, quienes salva y quienes saluda, su servidor Ramón Gallegos, le desea una excelente noche, protéjase, la temperatura sigue descendiendo. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.